Ya son 58 peruanos que han perdido la vida en los últimos 2 meses de convulsión y de crisis social, lamentablemente. Y el domingo último, la presidenta Dina Boluarte, en un mensaje a la nación, no dijo absolutamente nada. No dijo absolutamente nada de la muerte ocurrida en Lima en las manifestaciones del día sábado. Y a ver, el lunes arrancamos la semana con la OEA dando un pronunciamiento exigiendo, pidiendo al gobierno peruano que adelante lo antes posible las elecciones generales, debido a que estamos en un caos que está generando solo violencia. Y ojo, el Congreso de la República tiene que abocarse nuevamente a discutir un proyecto de adelanto de elecciones, pero no hay consensos. ¿Qué va a pasar en los próximos días? ¿Qué está pasando? ¿Qué onda con todo esto? La situación está controlada. Son ya 58 peruanos que han perdido la vida en los últimos 2 meses de protestas. Es inaudito. No podemos normalizar la violencia que está ocurriendo en nuestro país en este momento. La clase política no lo puede normalizar. Nosotros como sociedad no lo podemos normalizar. Recordemos, lo que hemos vivido en las últimas semanas ha sido una masacre. Y ese es el término que hay que empezar a usar a partir de ahora. No es normal que en Ayacucho 10 peruanos hayan sido asesinados. No es normal que en Puno 17 peruanos hayan sido asesinados, arremetidos. Y lo último que tenemos es lo que ocurrió el fin de semana en las protestas ya ocurridas en Lima. Un ciudadano, otro ciudadano, que vino desde Huancavelica para protestar en Lima, porque la protesta es parte de nuestros derechos, fue lamentablemente asesinado. Está en investigación todavía. Lo que ha hecho el Ministerio Público, haciendo las necropsias del caso, es que ha muerto por un objeto contundente que le cayó en la cabeza. Y lo que ya hemos visto en los videos que han sido difundidos en varios medios de comunicación de lo que ocurrió ese sábado por la noche es a un policía lanzando bombas lacrimógenas directamente al cuerpo y a una distancia sumamente corta. ¿Qué está pasando? No estamos aprendiendo nada. ¿Qué pasa con las autoridades? ¿Qué pasa con la policía? ¿Qué pasa con el ejército? ¿Qué pasa con los ministros de Estado? Y ahí ya nos tenemos que empezar a preguntar, lo que estamos viviendo en las últimas semanas en diferentes regiones del país, incluyendo a Lima, ¿es parte de una orden? ¿Es parte de una orden que viene de las cabezas de la policía? ¿Es parte de una orden que viene de las cabezas del ejército? ¿Es parte de una orden que viene de los ministros de Estado o de la propia presidenta Dina Boluarte? Que lamentablemente sabemos que el Ministerio Público lo está investigando en este momento. El Ministerio Público ya empezó, sí, las investigaciones en Ayacucho por las 10 muertes. El Ministerio Público con mayor lentitud ya empezó las investigaciones en Puno por la masacre de 17 personas que han perdido la vida. ¿Cuánto van a tardar esas investigaciones? ¿Quiénes son los responsables nuevamente de todo esto que estamos viviendo? Y si las cabezas políticas no dieron la orden, ¿eso significa que las autoridades policiales o del ejército se están mandando solas? ¿Qué escuchamos? Lo que escuchamos de parte de las autoridades es todo lo contrario. No es señalar o criticar el accionar de las autoridades. No, lo que escuchamos es felicitaciones a la policía por su labor hecha en diferentes puntos. Y sí, hay que felicitar la labor cuando lo hace bien, pero también tenemos que criticarlos cuando claramente vemos que los asesinatos que se han registrado en Puno, Ayacucho, Apurímac o en otras regiones son, según el propio Ministerio Público, según el Instituto de Medicina Legal de la Fiscalía, por balas de reglamento que usa justamente estas instituciones. No basta con el hecho de que la propia presidenta diga se está investigando, se está investigando. No, señores, estamos hablando de 58 peruanos que han perdido la vida en estos 2 meses. ¿Cuáles son los primeros resultados de esas investigaciones? Bueno, la presidenta Dina Boluarte y sus ministros lo que han sostenido en los últimos días es que los responsables o posibles responsables de esas muertes, porque lo dicen en condicional, lo que ya de por sí resulta sospechoso e irresponsable. Pero lo que han sostenido es que detrás de esas muertes, de esos asesinatos, estarían los ponchos rojos bolivianos. También los posibles representantes, no sé, de Sendero Luminoso, gente del BRAEN, el narcoterrorismo, la minería ilegal, incluso los propios manifestantes que con armas de fuego caseras dispararon contra estas personas. Sin embargo, hasta el momento, pese a que lo prometió, hasta el día de hoy, la presidenta Dina Boluarte ni ninguno de sus ministros
ha demostrado una sola prueba de lo que sostiene. Ni una sola prueba. Todo lo contrario, lo que vemos, según las necropsias, ojo, del Ministerio Público, necropsias del Instituto de Medicina Legal, practicada a las personas que fueron asesinadas en esos días en Ayacucho o en Puno, solo para mencionar unos ejemplos, lo que demuestran es que fueron asesinadas por balas, por proyectiles que les cayeron en la cabeza o en el tórax, sin ya contar o sin hablar de las decenas de heridos que también se registran. Y lo que se ha determinado es que esos proyectiles son proyectiles de uso oficial de la policía y del ejército. Por eso insistimos en la necesidad de una investigación dentro de estas instituciones. Pero lo que escuchamos es todo lo contrario. Hace poco escuchamos al premier Otárola decir que se está pensando en un bono para la policía. Un bono para la policía. La policía que, no decimos toda la institución, pero que en algunos grupos determinados, ojo, está abusando de su autoridad. Y es muy importante la investigación justamente para no generalizar, porque hay muy buenos policías, hay muchos policías, también decenas de policías que han sido agredidos, hay un policía que ha sido quemado. Nosotros rechazamos la violencia, venga de donde venga, evidentemente. Pero vamos, se tiene que identificar a los malos elementos y sacarlos de la institución. Por eso es bien importante que se determine la cadena de responsabilidades y no nos planteen, vamos, una serie de hipótesis que parecen no tener sustento, al menos hasta el día de hoy, porque no se ha presentado ni una sola prueba. Y además también el Congreso de la República no debería abocarse a investigar lo que está ocurriendo. No nos debe sorprender o indignar que 58 peruanos hayan perdido la vida. Y sé que muchos probablemente dirán, no, pero ¿quién va a protestar? ¿Sabe a lo que se atiene? ¿Para qué salen a protestar en estado de emergencia? Ojo, un momentito, el derecho a la protesta es totalmente válida. Eso es una cosa. Y otros dirán, son vándalos, son delincuentes, están quemando oficinas del Ministerio Público, del Poder Judicial. Es verdad. Sepamos diferenciar. Dentro de la protesta hay delincuencia, hay violencia, hay gente que se infiltra. Eso es verdad, pero la respuesta no debería ser el asesinato. Deberían haber otras estrategias mucho más intermedias entre permitir el anarquismo total, como el incendio, el vandalismo, y asesinar a peruanos. Y valgan verdades. Ya conociendo los nombres, las caras de las personas que han sido asesinadas en las últimas semanas, no estamos hablando de delincuentes, estamos hablando de un heladero, estamos hablando de una joven universitaria de 17 años, estamos hablando de un joven que acababa de terminar su carrera de medicina y que iba a auxiliar a las personas que protestaban. Ojo con eso, estamos hablando de un trabajador de una fábrica de gaseosas en Ayacucho. Solo por mencionar algunos ejemplos. Sí, se tiene que investigar, pero sí, también necesitamos respuestas sumamente rápidas en este momento. ¿Pero qué tuvimos el fin de semana? Cuando luego de esta muerte que ocurrió el día sábado, el último fin de semana aquí en Lima, Víctor Santiesteban, un hombre de 55 años que deja además un hijo en la orfandad en este momento. Todos esperábamos el domingo que la presidenta Dina Boluarte salía en un mensaje a la nación. Al menos esperábamos lamentar una nueva muerte, a lamentar la muerte número 58. Simplemente no dijo absolutamente nada. Es importante que se promueva una salida política como es el adelanto de elecciones. Pero señora presidenta, por favor, estamos hablando de una nueva muerte y que según ya se puede observar en los videos, genera demasiadas dudas el accionar de la propia policía. Pero usted no dijo absolutamente nada en su mensaje a la nación. No criticó el accionar de las instituciones de la policía ni del ejército. Lo que dijo fue, a ver, pongámonos en contexto. Lo que dijo es que si el Congreso de la República no se pone de acuerdo, usted presentaría un proyecto de ley para adelantar las elecciones. Usted dijo que presentaría un proyecto de ley para que el próximo Congreso se aboque a una reforma total de la Constitución. Temas importantes, temas que podemos discutir claramente, pero no hay nada más importante. No hay nada más importante en este momento que la vida de las personas. No olvidemos eso, no dejemos de ser sensibles ante esa situación. Tanto es así que ayer el Consejo de la OEA se reunió y hay una manifestación, hay un pronunciamiento del resto de países. Muchos podrán decir, bueno, a nosotros qué nos importa.
lo que digan los vecinos de la región. Pero sí es importante, porque en este momento el Perú está siendo visto de determinada manera, sobre todo como el Ejecutivo y la clase política en general, y en esto hay que ser muy claros, está respondiendo a una situación. Claramente, la mayoría de peruanos rechaza el accionar del Congreso de la República, rechaza el accionar de la presidenta Dina Boluarte, y lo que tenemos en este momento en las calles es la manifestación y la protesta de miles de peruanos que quieren que toda la clase política se vaya a su casa, porque son todos, ojo, aquí nadie se salva. En medio de eso, lo que hemos visto en las últimas semanas es represión. Y lo que ha dicho el Consejo Permanente de la OEA es lo siguiente: señora presidenta Boluarte, adelante lo antes posible las elecciones, porque se entiende, visto desde fuera y también visto desde acá, que esto no da para más. Esto no da para más. El domingo, cuando salió Dina Boluarte, todos pensábamos que iba a ponerle un real ultimátum al Congreso de la República y señalar o anunciar su eventual renuncia si es que el Congreso no aprobaba el proyecto de adelanto de elecciones. Porque hay que recordar, con la renuncia de Dina Boluarte, según la Constitución, asumiría el presidente del Parlamento, en este caso José Williams, y este tendría que llamar a elecciones generales del Ejecutivo, del Congreso de la República, del Parlamento andino, en un plazo no mayor de 9 meses. Sería una salida política ante lo que estamos viendo, que es el no consenso y la no preocupación dentro del Parlamento. Pero no, lo que estamos escuchando es más de lo mismo. Y ante más de lo mismo, lo que vamos a tener en las calles y lo que tenemos en las calles también es lamentablemente más de lo mismo. Protestas, pero cada vez, y tengamos cuidado con esto, cada vez con más violencia, cada vez con más violencia de ambos lados. La policía, el ejército, ha tenido una actitud represiva, pero también lo vemos en las manifestaciones y en las protestas. Cada vez se infiltran grupos violentistas, que lo que buscan es aprovechar el caos para generar desmanes, para robar, para saquear, para hacer vandalismo, para quemar oficinas del Ministerio Público, expedientes del Poder Judicial. Pero en resumidas cuentas, lo que tenemos en el país en este momento es más violencia y la sociedad no aguanta más. Y del otro lado, ¿cuál es la respuesta del Congreso de la República? Por Dios, lo ocurrido el día lunes fue ya increíble. Se tuvo que votar o se llevó nuevamente a votar a una reconsideración porque fue rechazado el proyecto de ley de adelanto de elecciones. Se llevó una reconsideración por un pelo. Por un pelo no se aprueba la reconsideración. Se llegó a los 66 votos necesarios gracias a que el presidente del Congreso, José Williams, tuvo que bajar de su sitio de presidente y ejercer su voto para llegar a los 66. Si no, no se veía la reconsideración y el adelanto de elecciones se encarpetaba. Ojo, no están aprobando todavía el adelanto de elecciones. Lo que han aprobado el día lunes es reconsiderar, volver a discutir el proyecto de adelanto de elecciones con las modificaciones que hizo la Comisión de Constitución que preside el fujimorista Nano Guerra, para que las elecciones se lleven a cabo no en el 2024, como se había aprobado inicialmente, sino en diciembre del 2023. Ese proyecto se tiene que debatir el día martes. Hay consenso en el Congreso de la República. Bueno, escuchando las diferentes partes y escuchando a congresistas de diversas bancadas, lamentablemente no hay los votos suficientes, porque para aprobar ese proyecto que implica una reforma constitucional no se necesitan 66 votos, se necesitan 2/3 de la votación, se necesitan 87 votos y aún estamos muy lejos de obtener o de alcanzar esos 87 votos. Es decir, ¿qué va a suceder? Porque uno diría, bueno, no van a tener los votos necesarios para aprobar una reforma constitucional hacia el adelanto de elecciones. Dina Boluarte, la presidenta, podrá presentar su proyecto de adelanto de elecciones para que éstas se lleven a cabo en octubre del 2023 y la segunda vuelta en diciembre del 2023, pero también se necesitan los 87 votos. Entonces, estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de ir en círculos tras círculos tras círculos, donde la clase política no se pone de acuerdo porque no le interesa simplemente lo que la población está exigiendo en este momento en las calles y también desde sus casas. Entiendan esto. La clase política nuestra está deslegitimada. ¿Cuál podría ser una eventual salida?
Bueno, lo han planteado ya algunos analistas y expertos en derecho electoral. Una salida sea que esto sea aprobado con 66 votos, que también es una posibilidad, 66 votos, pero como no es aprobada con la mayoría de 2/3, se tendría que ir a un referéndum y sea la población en un referéndum que vote si está o no de acuerdo con un adelanto de elecciones. ¿Y qué creen que va a salir evidentemente en el adelanto de elecciones? Que se vayan todos, que se vaya Dina Boluarte, que se vaya Otárola, que se vayan todos los congresistas. Va a ser la única salida si es que este Congreso se quede en sus 13 y decide simplemente no hacerle caso a la población. Votar y aprobarlo con mayoría simple, 66 votos, y luego acudir a un referéndum que tendría que realizarse en un promedio de mínimo 60 días. Corriendo 60 días. Podría extenderse hasta 90 días. Luego del referéndum, recién se podría ir a un adelanto de elecciones. ¿Cuál es el problema de eso? El costo y el tiempo, porque vamos a vivir todo un proceso o mes tras mes de constantes procesos electorales. Pero ante la situación que está viviendo el país de caos, lamentablemente va a tener que ser la única solución. ¿Cuál es la otra? Lamentablemente ya esta crisis, esta convulsión social está generando una serie de problemas. Los 58 muertos es lo más importante, no hay que dejar de pensar en eso, pero también estamos viendo otros niveles de afectación, desabastecimiento de una serie de productos básicos, encarecimiento de precios, complicaciones de operar para miles de pequeños empresarios. La SUNAS, que es el regulador, la Superintendencia de Agua, del Servicio de Agua Potable, acaba de advertir que más de 2 millones de peruanos en diferentes regiones del país, Puno, Arequipa, Purímac, se quedarían sin el servicio de agua potable. Una cosa es que te quedes sin luz. Una cosa es que te quedes sin gas, pero otra cosa muy distinta es que te quedes sin agua potable. ¿Y por qué pasaría esto? Porque un insumo básico para el tratamiento del agua es el cloro. Y el cloro no está llegando como debería este insumo a estas regiones, lo que afectaría el servicio de agua potable, porque el cloro no puede viajar por vía aérea por restricciones. Tiene que viajar necesariamente por vía terrestre, pero el bloqueo de una serie de vías de manera intermitente está impidiendo que este insumo básico para el tratamiento del agua llegue a estas zonas, y el riesgo dentro de algunas semanas va a ser que 2 millones de peruanos no tengan agua potable. Ese es el nivel de afectación, así que alguna salida tenemos que buscarle. Nuevamente, ¿quiénes son los llamados a buscar esa salida? Los políticos que queremos que se vayan, pero que no escuchan a la población porque muchos de ellos no quieren perder su quincena, lamentablemente. ¿Qué hará el Congreso de la República el día de hoy? Viendo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, francamente, no genera mucha expectativa. Esperemos que se iluminen el día de hoy, pero lamentablemente la situación parece todavía sin salida.